Buen día, vamos a hablar acerca del proceso de difusión o hematosis pulmonar. Para empezar, debemos recordar la composición de los diferentes gases, tanto en el aire inspirado como en el aire alveolar y en el aire expirado. Recordemos que la concentración de oxígeno es aproximadamente 21%, de nitrógeno un 75% y el resto lo forman gases como el CO2 y también el agua. En el espacio alveolar tenemos la composición, vemos que el oxígeno baja debido a que se mezcla con aire que tiene menos oxígeno. El CO2 aumenta porque básicamente el CO2 proviene de la hematosis. El aire se humidifica en las vías aéreas superiores y por lo tanto la concentración de agua también aumenta y se diluye el nitrógeno debido a la mezcla con el aire alveolar. El aire expirado tiene otra composición y es importante recordar la composición de estos tres compartimientos. La hematosis ocurre a través de la membrana alveolo-capilar. Recordemos que la membrana alveolo-capilar está constituida primero por el agua que rodea el alvéolo, luego tenemos el epitelio alveolar, tenemos la membrana basal del epitelio alveolar, tenemos el espacio intersticial, tenemos la membrana basal del capilar, el endotelio capilar, la sangre y luego la membrana del glóbulo rojo. A la derecha tenemos una microfotografía electrónica de la membrana alveolo-capilar. Si la membrana alveolo-capilar fuera seca y homogénea, la difusión se regiría bajo la ley de Fick. Recordemos que la ley de Fick nos dice que el flujo es directamente proporcional al gradiente de concentración o de presión multiplicado por el área dividido entre el grosor de la barrera. En el caso de la membrana alveolo-capilar, recordemos que el epitelio alveolar está rodeado por agua. Entonces, el oxígeno y el CO2 deben disolverse en ese líquido. Y allí tenemos que adicionar a la ley de Fick, la ley de Henry, que dice que la concentración de oxígeno disuelto va a ser igual al coeficiente de solubilidad del oxígeno o del CO2 o del gas al cual nos estemos refiriendo, multiplicado por la presión parcial del gas. La ley de Graham nos dice cómo ocurre el proceso de difusión de los gases y dice que la difusión o la velocidad de difusión de un gas es directamente proporcional al inverso de la raíz cuadrada de la concentración molar del gas. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de difusión pulmonar o la difusión neta de un gas, en el caso de la membrana alveolo-capilar, esta va a ser igual a una constante de proporcionalidad multiplicado por el área de la membrana multiplicado por el coeficiente de solubilidad dividido entre el grosor de la membrana y la raíz cuadrada del peso molecular del gas en cuestión, multiplicado todo por el gradiente de presión de ese gas. Los elementos que son propios del gas y de la membrana los podemos agrupar como DL o capacidad de difusión pulmonar. Es decir, el flujo neto de un gas va a ser igual a la capacidad de difusión pulmonar o DL multiplicado por el gradiente de presión de ese gas. En este caso, el gradiente de presión va a ser, por ejemplo, de 100 milímetros de mercurio a nivel del alvéolo y de 40 milímetros de mercurio a nivel de la sangre. Entonces, el gradiente es de 60. Mientras haya un gran gradiente, va a haber mucha difusión. Si el gradiente es menor, la difusión será menor. Sin embargo, la aplicación de la ley de Fick no es
tan sencilla cuando hablamos de difusión pulmonar, por básicamente tres razones. La primera es que ocurre una variación del área y del grosor de la membrana alveolo-capilar dependiendo del momento del ciclo respiratorio al cual nos estemos refiriendo. Al final de la inspiración, la distensión máxima del pulmón va a aumentar el área y va a reducir el grosor de la membrana alveolo-capilar. Igualmente, las presiones no van a ser constantes, la presión va a variar dependiendo de si estamos hablando de la inspiración o de la expiración. Al final de la inspiración, la llegada del aire ambiente al alvéolo va a aumentar la presión de oxígeno a nivel del alvéolo y va a reducir la presión de CO2. Cosa contraria ocurre al final de la expiración. El otro factor que complica la aplicación de la ley de Fick para explicar la difusión pulmonar es la variación de la presión de oxígeno a nivel del capilar. Cuando el capilar llega al alvéolo, tiene una presión de oxígeno aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Y luego, debido a la hematosis, esa presión de oxígeno capilar va aumentando hasta que alcance el equilibrio que lo alcanza cuando la presión de oxígeno capilar se iguala a la presión de oxígeno alveolar a aproximadamente un valor de 100 milímetros de mercurio. Es decir, que el gradiente va cambiando a medida que la distancia a lo largo del capilar pulmonar aumenta. La ley de Fick y el principio de Fick son dos cosas diferentes. El principio de Fick explica la tasa de captación de oxígeno por el pulmón. La tasa de captación de oxígeno por los pulmones es igual a la tasa de salida de oxígeno menos la tasa de llegada. La tasa de salida es igual a el gasto cardíaco multiplicado por la concentración arterial de oxígeno, mientras que la tasa de llegada es igual a el gasto cardíaco multiplicado por la concentración venosa de oxígeno. Redefiniendo la fórmula, tenemos entonces que la tasa de captación de oxígeno es igual al gasto cardíaco multiplicado por la concentración arterial de oxígeno menos la concentración venosa de oxígeno. Esto es lo que se llama diferencia arteriovenosa de contenido de oxígeno. Y aquí tenemos un ejemplo. Si el gasto cardíaco es en promedio de 5 litros por minuto, y se multiplica por la concentración arterial de oxígeno, que es de 20 mililitros de oxígeno por cada 100 cc de sangre, menos la concentración venosa de oxígeno, que es de 15 mililitros de oxígeno por cada 100 cc de sangre, tenemos al final que la captación de oxígeno por parte del pulmón es de 250 mililitros de oxígeno por minuto. Es decir, el pulmón capta del aire ambiente 250 mililitros de oxígeno por minuto. Entonces, recordemos que el oxígeno y de igual forma el CO2 tiene que difundirse a través de diferentes membranas y cada vez que se difunda por cada una de esas membranas aplicaremos la ley de Fick. Lógicamente, la tasa de captación de oxígeno debe ser igual a su tasa de difusión, porque la captación de oxígeno por parte del pulmón va a depender de la tasa de difusión de oxígeno y también podemos aplicar este principio para el CO2. ¿Cuál es el comportamiento difusional del nitrógeno, del oxígeno y del monóxido de carbono a través de la membrana alveolo-capilar? En el eje de las X tenemos el tiempo que dura la sangre en un capilar pulmonar, que es de aproximadamente 0,75 segundos. Y luego en el eje de las Y tenemos las presiones parciales de los diferentes gases. Entonces vemos que en el caso del oxígeno, ya cuando la sangre tiene 0,25 segundos, ya la presión parcial de oxígeno
en el capilar alcanza la presión alveolar de oxígeno, la misma del aire. O sea, se difunde rápidamente. Igual ocurre para el nitrógeno. En el caso del monóxido de carbono, vemos que hay un aumento progresivo, lento y progresivo de la presión parcial de monóxido de carbono a nivel de la sangre del capilar pulmonar. Aquí vemos, por ejemplo, la difusión de oxígeno en diferentes condiciones alveolares. Tenemos entonces en el eje de las X el tiempo que dura la sangre en el capilar pulmonar, que ya dijimos que es de aproximadamente 0,75 segundos. Y en el eje de las Y tenemos la presión parcial de oxígeno. Entonces, en condiciones normales, recordemos que la sangre venosa tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. A los 0,25 segundos ya la sangre tiene una presión parcial de 100 milímetros de mercurio, es decir, igual a la presión de oxígeno que entra en la vía aérea. Es decir, que el organismo tiene 0,5 segundos adicionales en caso de que haya alguna alteración para que la sangre salga completamente oxigenada. Si hay un problema a nivel de la membrana alveolo-capilar, como se ve en las líneas azules, en el caso donde dice un cuarto de normal, por ejemplo, si está funcionando un cuarto de los capilares pulmonares, de todas maneras la sangre igualmente puede salir completamente oxigenada. Tarda más tiempo, pero como lo vemos ahí a los 0,75 segundos, la sangre sale oxigenada. Pero si la situación es más compleja, pues entonces la sangre no sale completamente oxigenada, sale con una presión parcial un poco mayor de la que entró. Durante el ejercicio, el tiempo que pasa la sangre en el capilar pulmonar es mucho menor, es aproximadamente 0,25 segundos. Pero ya sabemos que con ese tiempo es suficiente para que la sangre salga completamente oxigenada del capilar pulmonar. Aquí tenemos otra condición donde hay alteraciones en el gradiente. Entonces, si el gradiente es menor, por supuesto la difusión será menor y el capilar tardará más tiempo en salir completamente oxigenado. Por ejemplo, si estamos a una gran altitud donde la presión parcial de oxígeno es menor, el gradiente será menor y por lo tanto la sangre del capilar pulmonar tardará más en oxigenarse. Por esa razón, si se realiza algún tipo de ejercicio a una gran altitud, obviamente esa sangre no va a salir oxigenada y la persona va a experimentar efectos por la hipoxemia, por la disminución de oxígeno en la sangre. Si hay alteraciones a nivel de la membrana, estos se van a hacer más evidentes cuando se añade a esto una disminución en el gradiente de presión del oxígeno. En este caso, por ejemplo, en el caso anterior, cuando había un problema en la membrana, aún a los 0,75 segundos la sangre podía salir completamente oxigenada. En este caso no, porque aparte del problema en la membrana, estamos añadiendo el problema del gradiente. Fíjense ustedes que si una persona respira monóxido de carbono, normalmente no hay monóxido de carbono en la sangre, excepto, por ejemplo, en los pacientes que fuman, que puede haber cierta concentración de monóxido de carbono, pero en personas no fumadoras no hay monóxido de carbono en la sangre. La hemoglobina tiene una alta afinidad por el monóxido de carbono. Entonces, si una persona respira monóxido de carbono, este monóxido de carbono va a atravesar la membrana y se va a unir directamente a la hemoglobina, de forma tal que siempre habrá gradiente para la difusión del monóxido de carbono, porque recordemos que el gradiente es la diferencia entre la presión alveolar y la presión sanguínea de un gas, es decir, la presión del gas disuelto en la sangre. Como el monóxido de carbono penetra directamente y se une a la hemoglobina, pues está muy poco disuelto en la sangre y por lo tanto siempre hay gradiente
para la difusión. Es decir, que lo único que va a limitar realmente la difusión de monóxido de carbono es la membrana, es la DL, es la capacidad de difusión, porque el gradiente siempre lo va a haber. En este caso decimos que la captación de monóxido de carbono está limitada por la difusión, solamente por la barrera, por lo que ocurre a nivel de la barrera, no por gradiente, porque gradiente siempre va a haber por lo que explicamos anteriormente. Por lo tanto, si nosotros queremos utilizar un gas para evaluar la capacidad de difusión pulmonar, utilizamos el monóxido de carbono. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno es altamente soluble en la sangre. Si una persona inspira nitrógeno, este se va a diluir en la sangre rápidamente y va a hacer que caiga el gradiente para que el nitrógeno se difunda. Para generar un nuevo gradiente tenemos que incorporar sangre nueva que no tenga nitrógeno, que tenga poco nitrógeno, para crear un gradiente nuevo para que ocurra la difusión. En este caso decimos que la perfusión limita la captación de óxido nitroso desde el alvéolo hasta la sangre. ¿Por qué la perfusión? Porque la perfusión permite que llegue sangre con poca cantidad de nitrógeno para establecer un nuevo gradiente de presión para que el nitrógeno se pueda difundir. Si no hay perfusión, entonces no hay gradiente y no hay difusión de óxido nitroso. Esto es lo que vemos en este gráfico. Fíjense que inmediatamente el óxido nitroso alcanza la presión alveolar de óxido nitroso. O sea, la presión capilar de óxido nitroso rápidamente alcanza la presión alveolar. Para generar un nuevo gradiente de presión, para que siga ocurriendo la difusión, tiene que entrar sangre limpia de óxido nitroso para que se cree nuevamente un gradiente y se pueda difundir nuevamente el óxido nitroso. Como dijimos, entonces, para evaluar la capacidad de difusión pulmonar, tenemos que hacerlo con un gas cuya difusión esté limitada por las características de la membrana alveolo-capilar. Y para eso utilizamos el monóxido de carbono. La capacidad de difusión de monóxido de carbono es de aproximadamente 16 mililitros de monóxido de carbono por minuto por milímetro de mercurio de gradiente de presión. Entonces, por cada milímetro de mercurio de gradiente de presión se van a difundir 17 mililitros de monóxido de carbono por minuto. Si este valor es menor, entonces hay una alteración en la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Eso es equivalente a decir que hay una alteración, hay un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. La difusión de oxígeno también está limitada por la perfusión pulmonar. El oxígeno entra a la hemoglobina, se une a la hemoglobina, pero también se disuelve en la sangre, en el plasma. Y por lo tanto, para crear un nuevo gradiente de oxígeno para que ocurra la difusión, debe sustituirse la sangre que ya contiene oxígeno por sangre que tenga una menor presión parcial de oxígeno, sangre venosa, para que se genere un nuevo gradiente y pueda ocurrir la difusión de oxígeno. Podemos hacer una equivalencia entre difusión de monóxido de carbono y difusión de oxígeno. Entonces, la capacidad de difusión de monóxido de carbono multiplicado por el coeficiente de difusión de oxígeno, que es 1,23, nos va a dar un valor de 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Es decir, por cada milímetro de mercurio de gradiente de presión va a difundirse a través de la membrana alveolo-capilar 21 mililitros de oxígeno por minuto. La difusión de CO2 también está limitada por la perfusión pulmonar porque el CO2 se disuelve en el plasma. La capacidad de difusión de CO2 es 3 a 5 veces superior a la capacidad de difusión del oxígeno. Aquí vemos entonces un gráfico donde podemos observar la capacidad de difusión del oxígeno
de monóxido de carbono y del CO2 durante el reposo y durante el ejercicio. Vean ustedes que para el monóxido de carbono y para el oxígeno se mantienen, el oxígeno y sobre todo para el oxígeno aumenta un poquito más durante el ejercicio. Pero vean ustedes el aumento significativo del CO2, tanto en reposo como en ejercicio. Y esto es lógico porque el CO2 es un producto del metabolismo celular, es un producto tóxico y debe ser eliminado lo más pronto posible en las mayores cantidades posibles. Es por eso que su capacidad de difusión es mayor que la del oxígeno y se incrementa aún más, como por ejemplo durante el ejercicio, donde el metabolismo hay una tasa de producción de CO2 mucho mayor, se produce mucho CO2 y debe ser eliminado ese exceso de CO2 para evitar producir alguna alteración en el pH sanguíneo, aparte de otras alteraciones metabólicas importantes.